que yo estoy bien casado, bendito sea Dios, con mi esposa, con mi esposo, que nos llevamos muy bien, que compartimos muchas cosas. Cristo por cabeza, ¿no? Que yo soy soltero y que sin embargo, pues mis proyectos, Cristo por cabeza, ¿no? Esto es lo que de alguna manera nos dará esa felicidad que nosotros buscamos, nos dará esa alegría que solamente Dios nos puede dar, ¿no? Que Jesucristo sea verdaderamente el centro, ¿no? Por lo tanto, el querigma nos da esa oportunidad, romper precisamente con todos los demás esquemas humanos para abrirnos a nuestro Dios, al Señor. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida al padre Agustín Rodríguez Escalera. Él es, bienvenido Agustincito, qué alegría. Él es, aparte de que tiene un cargo muy importante en nuestra diócesis, al ser vicario episcopal para el clero, es también todo un ángel en verdad para nosotros los sacerdotes. Siempre está al pendiente, siempre está al cuidado de nosotros, de nuestra salud, tanto física como emocional. Aparte, un gran amigo, muy leal y con un corazón lleno de amor por servir a Cristo en sus hermanos sacerdotes y en su iglesia. Gracias, Agustín. Yo sé que tienes mucho trabajo, ¿verdad? Tenemos algunos padres enfermitos y Agustín está siempre al pendiente de cada uno de ellos, ¿verdad? Gracias por estar hoy con nosotros y por compartir a ese Jesucristo que tú vives cada día. Sé bienvenido, Agustín. Muy buenas noches. Gracias, Padre Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Les pido una disculpa por haberme conectado tarde. De repente empieza a hacer uno cosas y se le va el tiempo. Vamos a compartir un poco algunas ideas en base a un tema sugerido, Jesús, única salvación. Si me permiten, comparto mis ideas y al final, si gustan hacer algún comentario, alguna réplica, con todo gusto. Nos vamos a basar en 3 textos de la Sagrada Escritura que creo que nos ayudan bastante a ver la claridad de este tema, Jesús, única salvación. El primer texto es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. El texto dice así: Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Ahí concluye el texto, palabra del Señor. El ser humano pues se ve sumergido en muchas situaciones que le cuestionan, lo paralizan, lo hacen dudar, lo engañan. Ante esto, pues busca cómo encontrar respuestas y muchas veces cae en falsos remedios. Lectura de cartas, santería, hechicería, caminos que alejan de Dios, mentiras. Y olvidamos que el Señor Jesús se presenta como el camino por excelencia, la verdad plena, y la verdad plena y quien lleva a la vida. En esos momentos de confusión, pues hay que llegar ante el sagrario, voltear hacia la cruz, hacer silencio y orar, o comulgar, pidiendo al Señor nos ayude a ver las soluciones verdaderas y no caer en engaños. De repente pareciera uno
o que no le creemos al Señor, y por eso empezamos a buscar remedios donde no los hay, o que no confiamos en Él. Nos da miedo tomar el camino que nos pone, nos da miedo enfrentarnos a la verdad que es Él, y que claro, nos desnuda y nos deja ver la falsedad en la que hemos vivido, y a veces eso nos da miedo. Como que no queremos compartir esa vida que Él nos da. El segundo texto es el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, el versículo 28. Dice así: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Las situaciones como la pandemia que estamos viviendo, el haber sido encerrados de sorpresa y a la fuerza, los problemas personales, familiares, sociales, mundiales incluso, las experiencias como la crisis económica, la enfermedad, la muerte, nos agotan o fatigan, nos agobian, es decir, nos hacen sentir afligidos. Y la gente sin fe, pues muchas veces recurre a situaciones extremas: el divorcio, la eutanasia, el robo, el asesinato, el suicidio. Tristemente, Japón, si no me equivoco, sigue siendo el país con más alta tasa de suicidios, y principalmente de suicidios de jóvenes, ¿sí? Y paradójicamente, Japón es el país que más lee la Biblia, porque dentro de sus asignaturas escolares, y al leer la literatura mundial, pues uno de los textos que leen es la Biblia. Pero como no creen, como la ven solamente como un texto más de la literatura universal, no se dejan cuestionar y llegan a esas tasas de suicidio tremendas. Y pues aquí en nuestra situación lo hemos vivido también, ¿verdad? Nosotros, como gente de fe, pues tenemos que reconocer y ser cercanos al Señor. Él es nuestra alegría y nuestra fortaleza ante la fatiga y el agobio. Tenemos que aprender primero en no tomar decisiones en esos momentos extremos. Es el peor momento para decidir algo. Segundo, a recurrir al Señor y a ser cercano a Él. Es decir, a aprender a ser dóciles al Señor y dejarnos guiar por Él. Sí, muchas veces esa docilidad implica renunciar a mis caprichos, renunciar a mi forma de pensar, renunciar a lo que yo considero como cierto, para dejarme conducir por Él, que siempre me va a llevar a aguas tranquilas, que siempre me va a ayudar a encontrar soluciones donde parece que no hubiera ninguna solución. En los versículos que siguen del mismo capítulo, versículos 29 y 30, nos dice el Señor: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Dejémonos ayudar por Él. No es un acto de flaqueza, de debilidad, de fracaso, dejarnos ayudar por Él. Pero para eso, pues necesitamos una actitud humilde y sumisa. No sumiso de esclavo o de oprimido o de agachado,
sino sumiso en actitud de escucha, de estar dispuesto a aprender y de vencer nuestras autosuficiencias para dejarnos guiar por Jesús. Y el último texto lo tomo de San Pablo. San Pablo se vence a sí mismo. Recordemos que San Pablo es aquel judío recalcitrante, casi fanático, pudiéramos decir, que en el momento en el que ve como un peligro a los del camino, es decir, a los cristianos, como un peligro para el judaísmo, pues toma las armas, los persigue, los lleva a la cárcel, es testigo ante el martirio de Esteban, ¿sí? Por esa autosuficiencia, por esa, pues, fe recalcitrante, sí, pero a final de cuentas, por sentir que él era el que la podía todo y el que, como dicen popularmente, solo sus chicharrones tronaban, ¿verdad? Y entonces se vence a sí mismo y se deja llevar, se deja guiar por el Señor. Por eso es capaz de exclamar en la carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. ¿Sí? Dice otra tradición, todo lo puedo en aquel que me sostiene. ¿Sí? Si vivimos esta experiencia y nos dejamos fortalecer por él, entonces sí reconoceremos y viviremos conscientes de que Jesús es la única salvación. Pero insisto, para llegar a eso, pues me tengo que vencer a mí mismo, tengo que quitarme prejuicios, quitarme penas, quitarme complejos y ser capaz de entregarme y dejarme llevar por él. Si no, pues vamos a seguir buscando nosotros mismos, que nos decimos cristianos, que nos decimos que lo conocemos, vamos a seguir buscando soluciones donde no las hay y vamos a seguir dejando de lado al Señor Jesús. Bueno, esas son las ideas que quería compartir. Perdón si fue muy poquito, pero creo que de aquí se puede dar un diálogo interesante entre todos. Entonces, gracias por haberme escuchado este momento. No, al contrario, Padre Agustín, muchísimas gracias. Nosotros somos el matrimonio de Jorge y Tere, somos los coordinadores del equipo de Miserere y también ayudamos al Padre Juan Carlos en la pastoral familiar a nivel diócesis. Entonces, aquí estamos para servirle. Y sí, muchas gracias por estas citas, porque sí, bueno, a mí me ayudan a recordarme, ¿verdad? Que sí, en estas épocas que estamos viviendo, pues Jesús es el único que nos va a poder salvar. Sobre todo ahorita que estamos viviendo esto de la pandemia, a mí pues me ha tocado una situación un poquito complicada también de salud, ¿verdad? Pero con esta última cita que dijo, todo lo puedo en aquel que me sostiene, realmente lo he vivido en carne propia y sí, Jesús es el que nos ha sostenido como familia y le agradezco porque pues lo siento más en mi corazón que aquí está diciéndome, ánimo, yo estoy aquí contigo, que te sostengo. Me viene ahorita una experiencia, perdón que me vuelva a meter. Yo tuve la dicha de ser misionero en Angola, África, durante 8 años y me tocó vivir la última parte de la guerra, una guerra que duró casi 40 años, concluyó en el año 2001. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque fue una guerra muy larga y demasiado violenta. En Angola fue donde se descubrió que tanto la guerrilla como el ejército estaban utilizando niños soldados. Entonces, toda una generación perdió su infancia
porque mal esperaban a que tuvieran cierta altura y pudieran cargar un cuerno de chivo, o se los llevaba el ejército, o se los llevaba a la guerrilla, y era para matar o ser matados. Y me llamó a mí mucho la atención allá que mucha gente se volvió loca, perdió la razón, y veíamos locos por todas partes, en las calles, en los pueblos, en las carreteras. Pero los cristianos, los ya sea católicos o otros grupos, fueron los que menos perdieron la razón. Entre los que menos se encontraba gente que había perdido la cordura por la guerra, a pesar de que vivieron cosas que no nos imaginamos, desde ver cómo asesinaban a sus hijos, a sus padres, o quedarse en medio de un bombardeo y salir corriendo cada quien a donde pudiera, y muchos se volvieron a encontrar hasta 30 años después y no perdieron la razón por su fe. Entonces, realmente la solución es Jesús, el que nos da la forma de mantener la cordura, y aún en una situación como la que estamos viviendo es Jesús. Y si realmente creemos, no tenemos ni por qué caer en depresiones, ni por qué tener crisis de soledad, ni por qué quedarnos estancados en el dolor. Pero tenemos que purificar nuestra fe. Disculpe. A veces pasamos por situaciones que nos llevan a ciertas crisis, y quizá la ignorancia en cuanto a nuestra fe, quizá el habernos quedado solamente pues en ser practicantes, nos lleva también pues a desvirtuar, ¿no? nuestra fe, y por eso nos vamos detrás de otras cosas en donde pues pseudamente, falsamente nos hacen presente a Cristo, ¿no? Nos dejamos llevar por la santería, en donde nos dicen que van a darnos solución para nuestros problemas, en donde nos dicen que las cosas van a cambiar si nosotros nos volvemos hacia ellos. De repente nos encontramos con soluciones como pare de sufrir, ¿verdad? En donde nos ofrecían que nos iban a dar el jabón con el que la Virgen María bañaba al niño Jesús, y que iba a ser la solución de nuestros problemas económicos, porque seguramente teníamos una salación y necesitábamos eso, ¿verdad? Nos ponían programas en la televisión a altas horas de la noche en las que te decían: toma tu vaso con agua, que voy a hacer una oración para que el Espíritu Santo descienda sobre esa agua, y tómatelo porque te vas a sanar, tu vida va a cambiar, las cosas van a ser distintas. Y hacia allá nos íbamos, ¿verdad? A veces pues nos regalaban o comprábamos nuestro cuarzo, ¿verdad? Y así como nos colgamos un crucifijo en el cuello, pues así nos colgábamos nuestro cuarzo, ¿verdad? Y todavía lo cuidábamos más porque ese no lo podía tocar nadie porque lo contaminaba, ¿verdad? Y entonces ese cuarzo estaba purificado solo para mí, para mis necesidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo buscamos la solución en otras cosas? ¿Cómo perdemos nuestro tiempo, nuestro dinero, pero sobre todo nuestra vida yendo detrás de otras cosas, ¿no? Ya Jesús nos lo había anunciado: van a venir otros y se van a presentar y van a ser falsos profetas, y nosotros allí vamos. ¿Cómo el no conocer de Dios nos aparta de esto, ¿no? Sí, perdón. También no nos quedemos con la idea que poner a Jesús como única solución nos va a dar la vivencia de una vida color de rosa. Vamos a tener momentos de sacudidas.
Los apóstoles fueron sacudidos al ver colgado de la cruz a Jesús y al no verlo por 3 días. San Pablo es sacudido incluso en su persona con aquella enfermedad que va cargando, ¿sí? Va a haber momentos de crisis, pero cuando tenemos a Jesús como el centro, como la solución, somos capaces de sobrepasar ese momento, recuperar la alegría, aunque en el momento tengamos que llorar, aunque en el momento nos sintamos confundidos, desorientados, pero es por eso que hay que regresar al origen, al primer amor, a Jesús en la cruz, a Jesús en el sagrario. Que no nos quedemos entonces con la idea de que sí, Jesús es la solución, todo se vuelve color de rosa, porque entonces nos vamos a dar un frentón. Pero sí, cuando Jesús es la solución, los momentos difíciles los logramos sobrepasar. Así es, Padrecito. Quizá valdría la pena recordar el Salmo, ¿verdad? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, ¿no? El seguimiento de Cristo no quiere decir, ¿verdad?, que todo sea color de rosa, como nos dices, ¿no? Y también lo otro, que a mí se me hace muy interesante y que de repente a veces obviamos los demás, ¿no? Le dejamos toda la tarea al Señor. Como tú eres la solución, pues entonces tú vas a hacer todo. No, también estamos nosotros, ¿no? O sea, el Señor es nuestra única solución, sí. Sin embargo, el Señor espera la cooperación del hombre, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues cada uno de nosotros, al ser cuerpo místico de Cristo, estamos llamados también, ¿no?, unidos al Señor, a ser partícipes de esto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Bueno, nada más, nosotros aquí en la pastoral decimos que hagamos lo posible, nos toca hacerlo a nosotros, y ya lo imposible se lo dejamos a Dios nuestro Señor, ¿no? Porque sí hay cosas que realmente, pues sabemos que es por su gracia por las que se dan las cosas, ¿no? Y que confiados en Él, pues sí trabajamos y somos instrumento, ¿no? O sea, nosotros siempre antes de algún trabajo siempre nos ponemos en sus manos y le decimos, queremos ser instrumento tuyo, pero pues sé tú el que nos dirige, ¿no? O sea, porque a veces sí es cierto, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos materialistas y a veces lo sacamos a Él queriendo hacer actividades por nosotros mismos que según son para la construcción del reino, pero a veces no hacemos su voluntad porque no estamos conectados con Él, y por eso pues esa a veces es nuestro temor, ¿no? De no hacer bien las cosas que Él nos encarga, y por eso, bueno, es lo que acostumbramos nosotros, encomendarnos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija y nos dé lo que necesitamos para hacer lo que Él nos pide y no perdernos, ¿no? Muy Sí. bien. Padre Agustín, en tu experiencia, ¿cómo la oración ha fortalecido precisamente tu confianza en que Jesús es la única solución para todo lo que vivimos cada día? Bueno, ha sido realmente gratificante que en esos momentos en los que pues de repente no ve uno ni luz ni salida, cuando empieza uno a hablar con el Señor, consuela, tranquiliza, fortalece, va dando luz, ¿sí? Y por otro lado, cuando otros están orando por uno, se siente esa fuerza que llega, ¿sí? Aquí, perdón que vuelva a hablar un poquito de la experiencia en Angola. Lo ideal era que en cada misión estuviéramos por lo menos 2 sacerdotes, y de los 8 años que estuve,
5 años y medio me tocó estar solo, sin ningún otro compañero sacerdote. Y alguna vez me preguntaban, bueno, padre, ¿no siente la soledad? ¿No le da miedo incluso estar solo? Y realmente no, porque sabía que había mucha gente pidiendo por la obra que estábamos haciendo, pidiendo por un servidor, y eso siempre se sintió, la fuerza de la oración de los otros, se sintió la fuerza de la oración que iba haciendo también yo. Entonces, dice por ahí algún santo, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios, ¿verdad? Y lo he sentido. En la misma experiencia aquí en la parroquia donde estoy, pues ha sido gracias a la oración que hemos ido encontrando caminos, luces, fortaleza para lo que hemos ido proponiendo. Entonces no hay que dejarla y orar en todo momento. Y si no nos salen las palabras, pues utilizar las palabras que se nos han propuesto, ¿verdad? El Santo Rosario, las novenas, las oraciones que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros papás. Claro que todo eso nos da fuerza. San Agustín es el que, inspirado por Dios, nos regala esa frase tan bella, ¿verdad? Y tu santo patrón querido, por eso te inspira con cosas tan hermosas. Pero otra de las cosas que yo creo a veces, a lo largo de nuestra vida sacerdotal, nos encontramos con matrimonios, ¿verdad? Que tienen problemas, que están pasando por crisis, que tienen dificultades. Y cómo a veces caemos en el error como esposos, como cónyuges, de echarnos a la cara todos nuestros errores, de echarnos a la cara todas las situaciones difíciles, antes de tomarnos de la mano y ponernos de rodillas delante del Señor a orar juntos, ¿no? Como el día de nuestra boda, que estábamos allí juntos delante del Señor tomados de la mano, ¿no? Es más fácil gritarnos lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer que cogernos de la mano y ponernos delante de Dios en oración. Y a veces esa parte es la que nos lleva pues a que nosotros mismos alejamos a Dios de nuestra vida, ¿no? Lo ponemos al margen. A veces creemos que Dios es solo para el momento de la oración o para el momento de la espiritualidad, pero para nuestra vida común, para nuestra vida diaria, pues somos así como que prácticamente lo hacemos a un lado, ¿no? A lo largo de tu vida como sacerdote, yo creo que has tenido también la experiencia de crisis, si no personales, pues de crisis de otros compañeros, ¿verdad? Si hacemos a un lado a Dios de nuestra vida, cuánto trabajo nos cuesta enfrentar todas las cosas que vivimos cada día. Sí, definitivamente. Cuando yo creo que yo tengo la capacidad, los conocimientos para solucionar lo que estoy pasando, cuando no soy capaz, en el caso de nosotros sacerdotes, de acercarme a otro hermano sacerdote y decirle lo que estoy pasando, cuando dejo a Dios de lado, pues va uno en caída libre. Cuando, como les decía un poquito en la reflexión, cuando soy capaz de vencerme a mí mismo, de tragarme mis orgullos, de hacerme dócil al Señor y de ir y ponerme delante de Él. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me estás pidiendo por esto? Señor, ayúdame porque ya no sé por dónde. Cuando logramos eso, empieza la paz, es lo primero que viene, la paz. Y después, poco a poco, empiezan a llegar soluciones, ¿sí? A lo mejor muchas veces ni siquiera la que esperamos, porque el plan de Dios es tan distinto al nuestro, ¿sí? Ahorita que recordaba el padre estas situaciones familiares, pues decía San Juan Pablo II, ¿verdad? Familia que reza unida, permanece unida, ¿sí? Y también él lo decía y después lo retomó el Papa Francisco cuando vino a México. Decía San Juan Pablo II que nunca se vayan a dormir en guerra.
es mejor pasar toda una noche en vela, dialogando y pidiéndole a Dios que los ilumine, a irse a acostar enojados y levantarse aún peor. Lo decía el Papa Francisco en Chiapas cuando vino, ¿verdad? Y es válido que a veces vuelen platos en el matrimonio, ¿sí? Pero, decía él, jamás se vayan a la cama en medio de una guerra, porque al siguiente día se van a levantar en medio de una guerra fría, y esa es todavía peor, ¿sí? Entonces, en la vida sacerdotal, pues lo vivimos también. A veces, y no es por despreciar, a veces como que buscamos consejo, y muchas veces es válido en laicos, pero la experiencia que ustedes están viviendo, pues es muy distinta a la que nosotros vivimos. De ahí que necesitamos, pues, dialogar con un hermano que está en el mismo sentido. También algo les podemos decir en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Pero siempre es mejor tener otra pareja que ya haya pasado con un poquito más de experiencia. Le preguntaban a Santa Teresa de Calcuta, bueno, ¿y usted si es soltera, por qué se atreve a hablar del matrimonio, verdad? Y decía Santa Teresa de Calcuta, si supieran el marido que tengo y lo exigente que es, entenderían por qué hablo del matrimonio. ¿Sí? Claro. Sí, fíjese que a nosotros nos pasó algo curioso. Cuando nosotros empezamos a apoyar al padre Juan Carlos, cuando nos encomendó buscar la ayuda para los matrimonios DBC, en ese tiempo les llamábamos, o sea, son los matrimonios que fueron sacramentados, por alguna situación se separaron y después pues viven una segunda unión, ya nada más casados por el civil o simplemente nada más en unión libre. Cuando nosotros pedimos a Monterrey, fue a los primeros que nos acercamos porque fueron los que sabíamos que tenían esta pastoral. Nos dijeron a nosotros que no podíamos llevarla a cabo porque nosotros, por gracia de Dios, pues somos sacramentados, y nos dijeron que nosotros no podíamos comprender lo que pues estos otros matrimonios vivían. Pero bueno, como teníamos esa situación aquí en la parroquia y varios compañeros estaban en esa situación, nosotros les explicamos que pues nos dieran los materiales y gracias a Dios y que el padre envió una carta y ya nos creyeron, ¿no? que queríamos realmente apoyar pues dentro de nuestras limitaciones, tal vez, ¿no? Pero así nos pasa, o sea, como que no creen que nosotros podamos pues comprender esas situaciones, y realmente pues nosotros a través de esta pastoral hemos valorado mucho nuestro sacramento del matrimonio, o sea, nos ha servido a nosotros mucho porque vemos la necesidad que ellos tienen, y valoramos más pues el sacramento de la Eucaristía, la comunión, ¿no? O sea, ya ahora sí le pensamos para dejar de confesarnos o estar en gracia, porque ellos pues nos lo han enseñado, ¿no? Y decimos, no, vamos a mantenernos en gracia, vamos a comulgar por ellos, ¿no? Y ofrecerles nuestra comunión a Dios por ellos. La verdad a nosotros nos ha ayudado mucho, entonces siento que así también, así con el ejemplo que daba, ¿no? Así le pasó a Santa Teresa de Calcuta, y bueno, me imagino yo que algo por el estilo fue así. Digo, al final de cuentas el Señor, somos instrumentos del Señor, y se vale desde los niños de pecho hasta el ancianito, más ancianito y más iletrado que pudiera ser, pero si por ahí nos quiere hablar el Señor, nos habla, y nos habla de verdad. Pues si no hay ninguna otra pregunta o algún otro comentario, ya son prácticamente las 9, ¿verdad? Quiero agradecer al padre Agustín, ¿verdad? Su tiempo, su generosidad
el que nos compartas tu experiencia de vida en Angola es una riqueza maravillosa, de verdad, porque es confrontar la realidad que vivimos nosotros aquí en México y que a veces creemos que es así difícil, dura, con situaciones a veces muchísimo más duras que viven nuestros hermanos, ¿no? Y nosotros mismos como sacerdotes, ¿no? No es lo mismo ser sacerdote en la Ciudad de México, aunque estemos en la parroquia más alejada, ¿verdad? Decía una vez el señor obispo don Armando, ¿verdad? Mis parroquias que están por allá, por las montañas de Cuautepec, decía, ¿verdad? Entonces, aunque haya familias que vivan así, muy lejos, no es lo mismo estar en la Ciudad de México que estar en situaciones de guerra de 40 años y cosas así que te tocó vivir y que te tocó comprender, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos tu experiencia como sacerdote, pero también tu experiencia como persona, ¿verdad? Y sobre todo, gracias por ser testimonio de Cristo en medio de todos nosotros. Y agradezco también a todos los matrimonios que hoy se han reunido para esta tercera charla, ¿verdad? De nuestro taller de querigma. Y le pedimos al Padre Agustín que nos haga la oración final y nos dé la bendición. Gracias también a ustedes por escucharme, por invitarme. No se les olvide que el domingo es el Día Mundial de las Misiones y aunque todos somos misioneros, hay que pensar en los que están un poquito más lejos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por ser el camino, la verdad y la vida, porque tu yugo es suave, tu carga ligera, porque nos invitas a ir a ti en los momentos difíciles, porque creemos que todo lo podemos cuando estamos contigo. Ayúdanos, Señor, a nunca soltarnos. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a ser alegre testimonio de ti, aún en los momentos en los que tengamos que llorar, en los que tengamos que sufrir. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Santísima Madre nos sostenga y nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre Juan Carlos. Gracias a todos. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias.